¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bien. Se me cortó el La video ficha por clínica memoria, básica pero es, bueno, no tenemos pasa nada. a un paciente femenino de 26 años de edad, muy joven, acude a urgencias por dolor mandibular derecho. Este dolor se irradia al oído, al hemicráneo ipsilateral y posterior. Esto fue posterior a una extracción que fue a realizarse con un dentista del tercer molar superior e inferior, ambos del lado derecho. La paciente acude a urgencias por presentar fiebre entre 39 y 40 grados, según lo refería, astenia, adinamia, poliuria, polidipsia. Comenta que ha tenido pérdida de peso, tiene vómito de contenido gástrico y dolor abdominal difuso. A su ingreso, la paciente presenta una glucemia de 258 miligramos. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, entonces aquí tengo unas preguntas para ustedes. Con estos datos, ¿ustedes pueden confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus en esta paciente? No. Tenemos una determinación de 258. ¿Me pasa la siguiente, por favor? La siguiente. Bien. Vamos entonces a valorar si nuestra respuesta, que en general fue no, está correcta. Estos son los criterios diagnósticos para diabetes, donde nos piden una glucosa en ayuno mayor de 126 miligramos por decilitro o 7 milimoles por litro. En ayuno, el ayuno está definido como que no tenga el paciente una ingesta calórica de 8 horas, no de 6, no de 7, no, ya casi llegué a las 8, no, de 8 horas, en donde nosotros podamos asegurarnos que esta hiperglucemia no tiene nada que ver con alguna ingesta alimenticia. ¿Me pasa lo siguiente? Pero no solamente esa es la posibilidad de realizar el diagnóstico, sino que tenemos que pudiéramos hacer una carga de tolerancia a los carbohidratos con 75 gramos de glucosa, en donde después de una medición de 2 horas se le da al paciente la ingesta de esta carga de glucosa y posterior a 2 horas se le realiza la determinación de glucosa. Si el paciente tiene mayor de 200 miligramos por decilitro o es igual a esta cantidad, entonces nosotros pudiéramos pensar que el paciente tiene el diagnóstico de diabetes. Les quiero poner un punto a valorar. Aquí estamos viendo un asterisco, que después vamos a ver la significancia de este asterisco tanto en la glucosa en ayuno como en la carga de tolerancia a la glucosa. Me pasa lo siguiente. Otro criterio sería que nuestra hemoglobina glucosilada fuera mayor o igual a 6.5. La hemoglobina glucosilada aún no sé. Me pasa la siguiente, por favor. Y la última es que si el paciente tiene síntomas clásicos de hiperglucemia o tiene una crisis hiperglucémica o el paciente tiene una glucosa en cualquier momento de la determinación, o sea, paciente con síntomas clásicos, con una crisis hiperglucémica, o que el paciente tenga en cualquier momento de la determinación de la glucosa mayor de 200, entonces pudiéramos establecer el diagnóstico. Ojo, otra vez ojo con esto. Si se fijan, no tiene el asterisco. ¿Qué significa el asterisco entonces? Si la glucosa en ayuno, si la carga de tolerancia a la glucosa, si
la hemoglobina glucosilada tenía en asterisco. ¿Qué significa el asterisco? Bueno, el asterisco significa esto, ¿sí? Que requiere dos resultados de la prueba anormal, y este es la modificación que se hizo en enero de este año. Antes se decía, tienen que ser en distintos momentos de tiempo en el paciente. ¿Qué significa? Me salió una glucosa alterada, repito la prueba, no la puedo repetir con la misma muestra, la tengo que repetir con otra muestra en un tiempo posterior. Ahora, la clasificación nueva del diagnóstico, que salió modificada en enero de este año, sugiere que puede hacerse de la misma toma dos muestras diferentes. O sea, le tomas en la misma muestra glucosa en ayuno y le tomas en la misma muestra hemoglobina glucosilada, y si en esta muestra única las dos te salen alteradas, tú tienes el diagnóstico. ¿Me explico? Entonces, su respuesta era, ¿me pasa la siguiente, por favor? Estos son los datos, criterios, si ustedes se fijan, todos tienen asterisco, con excepción de crisis hiperglucémica o unos síntomas inequívocos clásicos de hiperglucemia y una alteración de más de 200 miligramos al azar. ¿Me pasa la siguiente? Entonces, podemos decir que nuestro paciente tenía una crisis hiperglucémica o no tenía crisis hiperglucémica. Tenía más de 200, ¿cierto o no? La paciente tenía algunos otros síntomas, ¿verdad? Ok, entonces, por lo menos ya dudamos ese no tan certero que dijimos a un inicio, que no podíamos establecer el diagnóstico de diabetes en esta paciente. Ya, ¿no? Pues a lo mejor sí tiene diabetes mi paciente. ¿Me pasa la siguiente, por favor? ¿Pero qué pruebaríamos? ¿Qué pruebaríamos si la tuviéramos que repetir? Tenemos una sola. Bueno, ¿qué creen? No hay una correlación entre una prueba y otra que sea una correlación perfecta. O sea, puedo detectar ciertos pacientes con glucosa en ayuno que a lo mejor no los puedo detectar con hemoglobina glucosilada, y que a lo mejor no los puedo detectar con carga de tolerancia a los carbohidratos. No hay correlación. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Pero, bueno, les quiero decir que la hemoglobina glucosilada 1C tiene más estabilidad en esta prueba. Es la prueba más estable de las tres. Entonces, pudiera ser una opción, ¿no? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Pero, ¿qué creen? Con hemoglobina glucosilada A1C identificamos 1/3 menos de pacientes que con la glucosa en ayuno. O sea, se nos estaría yendo el 33% de los pacientes que pudieran tener el diagnóstico de diabetes si utilizamos hemoglobina glucosilada A1C. Entonces, ¿cuál sería la mejor? ¿De acuerdo? Y además, pudiéramos pensar que la glucosa, la carga de glucosa pudiera ser una buena opción. Sin embargo, de todas las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de diabetes, es el test que tiene menos estabilidad de todos, el de más errores de todos. ¿Por qué? Porque en vez de 75 le dieron 55 o le dieron 100, y después, en vez de medirle la glucosa exactamente a la hora y luego a las 2 horas, ya no se la midieron, que acabo que no importa, ya son 3 horas, pero vuelves a la medir y la reportas. Esto hace que esta prueba no sea tan estable. ¿Me pasa la siguiente? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál prueba vamos a pedir? ¿Glucosa en ayuno? ¿Vamos a pedir hemoglobina glucosilada? ¿Vamos a pedir una carga de tolerancia a la glucosa? ¿Qué vamos a pedir?
Bueno, hay un consenso. Me pasa la siguiente. Todas las pruebas son aceptadas por la ADA como para hacer un screening. Todas las pruebas. Ya que no hay una correlación adecuada, ustedes pueden seleccionar conforme a su conveniencia y a las características del paciente la prueba que vamos a realizar. Me pasa la siguiente, por favor. Y si hay ¿qué pasa si, suponiendo, sacó glucosa en ayuno de 130 y luego pasa una hemoglobina glucosilada de 5.9? ¿Ahí estamos corroborando el diagnóstico? No, porque necesitaríamos en teoría 2 pruebas positivas, ¿de acuerdo? Sin embargo, si una cumple y otra no, ¿cuál tendríamos que repetir? ¿Repetimos la que salió bien o repetimos la que salió mal? ¿La que salió bien? ¿Quién dice que la que salió bien? A ver, levanten la mano, así en el DigiVote. ¿Quién dice la que salió mal? ¿Quién dice que no sabe? Bueno, muy sincero, está bien. Bien, lo que vamos a hacer entonces, me pasa lo siguiente, vamos a recordar que hay pruebas que sí se tienen que repetir obligatoriamente. Me pasa lo siguiente. Una de las preguntas es ¿en cuánto tiempo? La siguiente, por favor. ¿Cuál prueba repito? ¿La normal o que salió anormal? La que sigue, por favor. Entonces, la respuesta es, hay que repetirla en el tiempo más rápido que se pueda, de inmediato en cuanto se pueda, y hay que repetir la anormal, o incluso podemos hacer más de una prueba dentro de la misma muestra. Entonces, ok, voy a repetir la normal para ver si hay alteración, pero no me quedo ahí. Recuerden que de la misma muestra sanguínea ya se permite realizar más de un test. Esta es la modificación que se acaba de hacer, como les comento. Entonces es importante que si le estamos tomando la muestra de sangre, poder utilizar a lo mejor hemoglobina glucosilada y glucosa en ayuno para nosotros poder llegar al diagnóstico adecuado. ¿Queda claro? Ok. ¿Me pasa la siguiente, por favor? ¿En quién estaría indicado realizar las pruebas de detección de diabetes? La siguiente, por favor. Bueno, estos criterios ya están bien establecidos. Son personas asintomáticas, quienes tienen sobrepeso u obesidad, con índice de masa corporal mayor a 25 o mayor a 23 si son asiáticos americanos, y quien tenga un factor de riesgo adicional. Un factor de riesgo como familiar de primer grado, dislipidemia, etc. ¿Me pasa la siguiente? Para todos los pacientes a partir de los 45 años. Todos sus pacientes deberían de tener, mayor de 45 años, deberían de tener una determinación de glucosa como screening generalizado. La mayoría de sus papás ya son mayores de 45 años, ¿cierto? Y pregúntenle si se ha hecho una prueba de glucosa como para determinar si su papá o su mamá es diabético. ¿De acuerdo? Yo creo que se van a llevar una sorpresa poco grata de que casi no realizamos este test de screening. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Si es normal, si esto sale normal, hay que repetir la prueba dentro de 3 años, iniciando a los 45 si el paciente es asintomático. En 10 minutos. Y cualquier prueba es adecuada, ya sea glucosa en ayuno, tolerancia a la glucosa o hemoglobina glucosilada 1C, como ya lo habíamos visto. ¿Me pasa la siguiente? En niños y adolescentes se tiene que hacer cuando el paciente tiene sobrepeso o obesidad y que tenga 2 o más factores de riesgo. La siguiente, por favor. ¿Existe el término prediabetes? ¿Sí existe? ¿Estamos seguros de que existe el término prediabetes? Bueno, vamos a ver. Sí existen los criterios para establecer prediabetes. La ADA
los establece como una glucosa en ayuno mayor de 100 a 125 miligramos, o un test de tolerancia a la glucosa, de carga de tolerancia entre 140 y 199, o una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4. ¿Por qué es importante? Porque, como ya nos decían en la charla previa, el desarrollo de la diabetes es mucho antes de que el paciente empiece a hacer elevación de la glucosa. Es un proceso que ya se llevó a cabo con alteraciones genéticas, con desarrollo del detonante infeccioso epigenético, cambios inflamatorios, etc. Y que la glucosa va a ser solamente el resultado de esto. Es un proceso que ya se inició desde mucho antes. Por eso, nuestro objetivo no solamente debería de ser diagnosticar diabetes. Si esto empezó muchos años antes, nuestro objetivo de prevención debería de ser detectar desde mucho antes, incluso criterios como prediabetes. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y entonces, ¿a quién nosotros deberíamos de hacer estos test? Como ya les dijimos, pacientes con más de índice de masa corporal de 25 o 23 en asiáticos americanos, y que tengan uno de los siguientes factores de riesgo, que son familiar de primer grado con diabetes, alto riesgo en su raza, como es los afroamericanos, latinos, ¿verdad? Nativos americanos, americanos asiáticos, etc. Historia de enfermedad cardiovascular, o sea, evento vascular cerebral, un infarto agudo al miocardio, insuficiencia arterial periférica, hipertensión más de 140/90, o que tenga terapia para hipertensión. Si el paciente tiene un colesterol HDL menor de 35, este es factor de riesgo, y o unos triglicéridos mayor de 250, también es factor de riesgo. Si la mujer fue diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico, si el paciente no tiene actividad física, o si tiene otras condiciones clínicas asociadas que hayamos visto, como obesidad severa y acantosis nigricans. Y entonces vamos a establecer los criterios de prediabetes. Si el paciente tiene prediabetes, pues entonces también nosotros deberíamos de tener un test de diabetes cada año por lo menos, y si la mujer ha sido diagnosticada con diabetes gestacional, el rango de tiempo que se debe de realizar cada prueba es de cada 3 años. Para todos los otros pacientes deberían de hacerse, como ya lo habíamos dicho, a partir de los 45 años, y si el resultado es normal, debería de repetirse en intervalos de cada 3 años. Entonces, ya nos queda claro que para el paciente, ¿qué paciente tenemos que nosotros enviar a realizar una prueba? Cualquiera de estas características que cumplan factores de riesgo. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bueno, vamos a regresar al caso. Dijimos que la paciente era un paciente femenino que acudió a urgencias por presentar dolor mandibular, hemicráneo, posterior extracción del tercer molar, con fiebre, y a que además presentaba astenia, dinamia, poliuria, polidipsia, polifagia, vómito de contenido gastro, dolor abdominal, pérdida de peso, y a su ingreso presentaba una glucemia de 258. Otra vez, ¿tenemos el diagnóstico de diabetes? ¿Me pasa lo siguiente, por favor? ¿Tenemos síntomas inequívocos de diabetes, sí o no? Poliuria, polidipsia, polifagia, la siguiente, pérdida de peso, y tenemos la siguiente, una glucosa al azar, la siguiente, por favor, de 258. ¿Recuerdan los criterios? Pásenme la siguiente, por favor. Va de nuevo. ¿Tienes una paciente con diagnóstico confirmado de diabetes, sí o no? La siguiente, tenemos entonces una glucosa mayor de 200 miligramos en cualquier momento,
y con síntomas clásicos de hiperglucemia, y además puede ser que tenga una crisis hiperglucémica. Otra vez, al unísono todos. ¿Tenemos el diagnóstico de diabetes? Sí. ¿Queda claro? Bien. Pero tenemos crisis hiperglucémica. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Amigos, no sé qué pedo son estos, todavía tengo La siguiente, memoria, pero por favor. me dice que ya no puedo grabar más. Voy a cambiar de... Pásame tantito la previa